en nombre de la Corporación Cultural de Vitacura y de Lomata Cultural, les damos la más bienvenida a este ciclo de charlas de políticos, ¿no?, del siglo XX. Hoy nos toca un personaje peculiar, como muchos personajes de la historia, que tiene cosas maravillosas y cosas oscuras. Ese personaje, Nikita Khrushchev, él le sucedió a Joseph Stalin. Difícil tarea la que tenía después de esos años de dictadura stalinista. Y pudo navegar, pero al final los propios correligionarios comunistas lo sacaron del poder y pasó sus últimos años en una dacha, a las casas estas fuera de la ciudad rusas, les llaman así, escribiendo sus memorias. Una memoria que mandaba de ocultas a Occidente, pero después, una vez que cayó la Unión Soviética, ya las conocimos. Muy valiosa, porque habla de muchos, muchos temas. Obviamente, el tema de él, de tratando de blanquear su imagen, ahí hay que tomar distancia, pero en general muy valioso. Vamos entonces a ver unas características generales de él como gobernante y de él como persona. Es un líder pragmático, impulsivo, carismático también, Nikita Khrushchev, y de estilo muy directo. Él, para el estupor de todos los soviéticos de ese momento, él denunció lo que había hecho Stalin, las torturas, las detenciones y todo, que vamos a verlo, ¿no? Que dejó paralizados a los que lo escuchaban. Después impulsó el deshielo cultural. Después de esa férrea y rigurosa disciplina, no sé si llamarle disciplina o peor, de Stalin, él permitió, y vamos a verlo, algún tipo, no totalmente un deshielo, pero vamos a ver que un libro de Solzhenitsyn lo dejó circular, él mismo lo dijo. Después defendió la coexistencia pacífica con Occidente. Fue el primer líder soviético que visitó Estados Unidos en el año 59, invitado por el presidente Eisenhower. Fue una visita, vamos a verla también, fue una visita que fue un hito en la historia de la Guerra Fría. Y después, en 1964, fue destituido por su propio partido comunista. La familia, la familia de Nikita Khrushchev era una familia campesina muy pobre, muy modesta. Él nunca pudo estudiar mucho. Él desde niño trabajó en el campo, después trabajó en unas minas en el Donbass, porque él nació muy cerquita de Ucrania. Por eso es que él tenía también ese sentimiento pro-ucraniano. Y trabajó mucho tiempo en Ucrania, que en ese momento obviamente pertenecía a la Unión Soviética, así que eran como un solo país. El padre también era minero, tuvo, como les cuento, muy, muy poca educación. Ese, fíjense que fue un complejo muy grande toda su vida. Se sentía a veces menospreciado, humillado, incluso por sus propios colegas del Partido Comunista, porque él de cultura no tenía nada. Él es un hombre duro, esforzado, pobre, humilde, acostumbrado al trabajo duro. Y eso lo lamentó toda su vida de no haber podido estudiar un poco más, ¿no? Porque él tenía una inteligencia rápida, era práctico, y lo que más tenía era que llegaba a la gente popular por su propio lenguaje, porque usaba el lenguaje, hacía chistes groseros, la gente popular de la Unión Soviética lo entendía y lo quería por eso, ¿no? Se casó 2 veces, muy joven la primera vez. Nikita nació en 1894, así que se casó en 1914, 14 más 6, a los 20 años, se casó con esta primera mujer, tuvo 2 hijos,
pero ella murió y él más adelante se volvió a casar. Ahí están los dos hijos, una mujer, Julia, que murió en 1981, y un hijo hombre que era piloto y en la Segunda Guerra Mundial desapareció en acción, murió. Así que, y después se volvió a casar con esta mujer que lo acompañó a primera vez que una primera dama rusa, soviética, acompañaba a su marido, lo acompañó a Estados Unidos, ella sorprendió a todos, ¿no? Se casó con Nina Kucharchuk, y después pasa a ser Nina Khrushcheva, porque se estila en Rusia que las mujeres adopten el apellido en femenino del marido, es Khrushcheva después, pero su apellido soltera era este, y fue la primera que estuvo en recepciones, que salió, ¿no es cierto? Ahí les muestro rápido, podemos ver más fotos. Ahí en la recepción de Estados Unidos con Eisenhower y con su mujer, y ahí está Nina, primera vez que salía. Tuvo 3 hijos con Nina. La primera, Rada, murió ahora prácticamente hace poco tiempo, en 2016. El segundo, Sergei. Sergei, un gran ingeniero civil que estudió en Rusia el doctorado incluso, pero después se exilió en los Estados Unidos con su mujer y tomó la ciudadanía estadounidense, fíjense, el hijo de Nikita Khrushchev, y Yelena, que murió en 1972. La personalidad de Nikita Khrushchev es, es bien curiosa, es bien impulsivo. Hay anécdotas que se han hecho famosas de él, vamos a ver algunas. Famoso porque explotaba, tenía un carácter explosivo, se enojaba de repente y dejaba helado a sus contendores. Gritaba, insultaba, pateaba, golpeaba las mesas, demostraba su ira de todas maneras. Era visceral y espontáneo. Muchos diplomáticos occidentales comentaban esta característica de él, pero era muy campesino en su forma. Les decía, era campechano, grosero muchas veces, pero lograba las risas y lograba el acercamiento del pueblo soviético, que un poco se mimetizaba con él, los representaba de alguna manera. No era de la élite cultural, a pesar que de la élite cultural de la Unión Soviética consideraba a Nikita Khrushchev un personaje vulgar y se lo hacían notar, y a eso a él le dolía mucho. Le encantaba provocar, sorprender, contestar algo que nadie pensaba que iba a contestar. Podía ser cálido, dicen, y brutal al mismo tiempo. Le gustaba sorprender a la gente, decirle algo increíble. Después, unos lo veían muy humano, otros no, decían que humillaba a la gente. Anécdotas famosas de él. ¿Se acuerdan? Alguno habrá escuchado, porque fue muy famoso la anécdota del zapato en las Naciones Unidas, que la verdad ha pasado a ser un mito. Nadie ha podido demostrar que tuviera el zapato en la mano. Dice que ha habido arreglos de imagen y que lo muestra con el zapato. Hay versiones, incluso una de las hijas de él, Rada, creo que fue, tuvo que aclarar, decir que su papá estaba con unos zapatos nuevos que le molestaban y se lo había sacado abajo del podio. Y entonces cuando un representante filipino comenzó a hablar mal de la Unión Soviética y él estaba sentado en las Naciones Unidas, eso ocurrió el 13 de octubre de 1960. Dice que la indignación de él fue tal que empezó, su manera era golpear, golpeaba siempre la mesa, pero dice como tenía el zapato, se lo había no se lo sacó especialmente, dicen, para golpear. Lo tenía arriba, lo había dejado arriba de la mesa y empezó a golpear. Pero hay versiones que dicen que no, que golpeó la mesa pero sin ningún zapato. Pero fue un hito, un símbolo de la Guerra Fría, el zapato. ¿Ve? En esta foto está la zapatilla o el zapato. ¿Ve? Se ve ahí en el redondelito. Lo tiene arriba de su banca, pero no se sabe si lo blandió. Ve, ahí arriba está con el zapato, pero abajo está con la mano empuñada.
Dicen otros que tenía el reloj en la mano, que se había sacado el reloj, que nunca empuñó el zapato. La verdad es que a todo el mundo le encantó la versión del zapato y fue un hito, como les digo, de la Guerra Fría. El ascenso político de Nikita Khrushchev fue bastante fulminante, bastante difícil, pero llegó. Lo que pasa es que muere, él había sido un asesor cercanísimo de Stalin, así que había compartido con él también los crímenes de Stalin, y entonces eh, eh, estuvo siempre muy cercano a Joseph Stalin. Y cuando Stalin muere, eh, eh, queda queda él y otros más que querían el poder. Pero veamos un poco su historia hacia atrás. Khrushchev participó en la Segunda Guerra Mundial, en la Gran Guerra Patriótica, como dicen los rusos, y él estaba muy orgulloso porque había participado en la batalla de Stalingrado, la insignia más famosa de todas las batallas de los soviéticos contra los alemanes. Ahí tuvo estrecha conexión con el mariscal Sergei Kutov, gran mariscal que después lo ayudó muchísimo a él a subir, a ascender en el poder, ¿no? El pueblo lo amaba porque había participado en Stalingrado. Ruso que participara en Stalingrado era un héroe, era un gran héroe para el pueblo y eso lo acercó muchísimo. Ahí tenemos una foto de él en plena Segunda Guerra Mundial. El ascenso de él cuando termina la Segunda Guerra, Stalin lo manda a Ucrania a supervisar porque siempre Ucrania ha sido, dentro de los países de la Unión Soviética, un poco quisquilloso, necesitaba tener una supervisión fuerte ahí Stalin. Pero en el año 49 lo manda a llamar de vuelta a Moscú y lo pone muy cercano a él, ¿no? A los asesores. Y ahí muere Stalin en 1953. Esa es una historia para contar en otra charla, cómo fue la muerte de él, qué pasó, pero no es nuestro personaje de hoy. Murió con un derrame cerebral y queda el desconcierto, porque murió bastante de improviso. Estaba con todos estos cercanos, entre ellos Nikita Khrushchev, ¿no? Entonces empieza una lucha por el poder de esta camarilla cercana a Khrushchev, que son Malenkov, Beria, el terror, jefe del servicio de inteligencia secreta, Bulganin y Molotov. Molotov, en forma indirecta, la bomba Molotov viene del nombre de él. Y este Molotov, que fue siempre canciller, fue el que firmó el acuerdo con los alemanes, el acuerdo de Molotov-Ribbentrop con el canciller alemán, el acuerdo que hizo Rusia con Alemania y después Alemania traicionó a Rusia. Pero esos eran, ¿no? El más temido era Beria. En ese momento se unió Malenkov, Khrushchev, Bulganin y Molotov para ver qué hacían con Beria. Le tenían terror también, porque Beria sabía mucho. Beria manejaba la historia completa de cada uno de ellos. Y entonces había que sacarlo del poder. Cuando murió Stalin, se hizo un poder colegiado entre todos ellos. No había uno solo. Ya más adelante iban a ver quién iba a ser el que iba a gobernar, el secretario general del Partido Comunista, y sacan a Beria en el año 53, el mismo año que muere Stalin, muy de sorpresa. Ahí ayuda el mariscal Kutov, que héroe grande de la batalla de Stalingrado y amigo de Nikita Khrushchev. Lo ayudan, lo agarran de sorpresa y lo llevan preso. Lo tienen en las mazmorras unos meses y después lo ejecutan sin derecho a defensa, sin nada, de un tiro en la frente. Listo, un problema menos. Fíjense lo curioso que pasó cuando murió Beria. Se había recién editado y dado el tomo número 5 de la Enciclopedia Soviética. Y obviamente este señor Laurenti Beria ocupaba como 5 o 6 páginas de la enciclopedia en la letra B, hablando de lo maravilloso que era, porque era el hombre más terrorífico y más temido de toda la Unión Soviética, y con fotos maravillosas de él.
Entonces, los que habían quedado, dijeron, esto hay que corregirlo, no podemos volver a editar el tomo número 5 porque sería carísimo. Y entonces fíjense que se tomaron el trabajo de mandar a cada uno de los suscriptores de la enciclopedia soviética, a todas las universidades, a todas las bibliotecas, todos los que tenían la enciclopedia, instrucciones precisas, escrito, total. Decía, de la página 22 a la 29, que no quiera, tenían que cortarlas, ojalá con una navaja de afeitar, así decían las instrucciones, cortar todo manteniendo el borde para después, y le mandaban las hojas que tenían que poner en lugar de esto. ¿Y qué hicieron? Alargaron una cuestión del estrecho de Bering, con B larga, igual que Beria, y entonces en esas 5 o 6 páginas, todo el estrecho de Bering, sus animales, sus posibilidades, ya no, yo creo que no sabían más que inventar, pero que cupiera justito en este lugar. Obviamente lo cumplieron absolutamente todos, los cuento porque fue una anécdota muy grande. Fue asesinado, ahí está Beria, viene y quedan estos otros, Malenkov, Molotov, Khrushchev, con una pugna en el poder. Quieren ver, están gobernando juntos, cada uno tiene un ministerio, pero Nikita Khrushchev tiene es digamos, el más importante porque él tiene cargo en el Partido Comunista, la Secretaría General del Partido Comunista. Entonces, en el año 56, que fue el Congreso, el 20º Congreso del Partido Comunista, ahí es donde Nikita Khrushchev, para el estupor de todo, empieza a hablar mal de Stalin. Nadie había jamás dicho absolutamente nada contra ese líder. Así que acusó a Stalin de todo lo que hizo, de haber ordenado el asesinato de Kirov, que Kirov era un amigo de Stalin, que se supone que el propio Stalin lo asesinó o lo mandó a asesinar, y que promovió las purgas de los años 30 y tanto. Lo acusó a Stalin de haber hecho eso, de haber diezmado a todos los dirigentes del partido en las famosas purgas, de haber confiado en Hitler cuando hizo el acuerdo Ribbentrop-Molotov, ¿no? De haber deportado a los pueblos del Cáucaso, de la ruptura con Tito, de Yugoslavia también, y del falso complot de las batas blancas, que fue el complot que acusó Stalin antes de morir a sus médicos, por eso se llamó de las batas blancas. Entonces, este informe se llamó el informe secreto, pero inmediatamente lo supo todo la Unión Soviética, remeció. Dice que hubo gente escuchando en esta 20º Congreso que cayó desmayada, que le vino un ataque de algo, porque no podían creerlo. Era un quiebre con lo que había sido la Unión Soviética. Entonces, las consecuencias fueron varias. ¿Qué hicieron? Por ejemplo, la Revolución Húngara. Los húngaros, al morir Stalin, al escuchar a saber lo de Nikita Khrushchev, dijeron, esta es nuestra ocasión para ser un país independiente. Y así trataron de hacerlo, la famosa Revolución Húngara, que terminó Khrushchev mandando tanques y tropas soviéticas para aplastar definitivamente a Hungría, ¿no? Además, China rompió con la Unión Soviética y Albania también. Esta es la Revolución Húngara, el héroe de la Revolución Húngara que quiso sacar a la Unión Soviética del Pacto de Varsovia y prometió elecciones libres. Eso cayó mal y terminó lo mataron, obviamente, ¿no? Entonces empieza Khrushchev, por eso que le digo que es brillante, pero con mucha sombra, porque ven las contradicciones del mismo. Fíjense que empezó lo que se llamó la desestalinización, a tratar de hacer algo totalmente opuesto a lo que había hecho Stalin. Liberó millones de presos del Gulag, tremendo, otra historia. Relajó parcialmente la censura, permitió algo más de libertad cultural, redujo el terror policial. Se ha muerto Beria y muerto Stalin. La verdad es que parece que el pueblo soviético tuvo como un suspiro de alivio monumental, ¿no?
Y después él intentó también mejorar la calidad de vida de la población rusa. Pero el sistema, por supuesto, era autoritario, absolutamente, no cambió tanto. La Unión Soviética siguió siendo una dictadura, un partido único y con persecución política, ¿no? Pero hubo menos terror masivo, mayor debate intelectual, se abrieron algunas puertitas, apertura limitada en las artes, aparición de nuevas voces literarias y cierta relajación cultural. Entonces, el deshielo cultural fue importante. Pero miren, por ejemplo, Boris Pasternak, que escribió Doctor Zhivago, maravilloso libro y maravillosa película. Le dieron el premio Nobel de Literatura en el año 58. Estaba Nikita Khrushchev absolutamente en el poder y le hicieron renunciar al premio. Por supuesto que no fue a buscarlo y absolutamente nada, cosa increíble. Pero ahí está Alexander Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn le dejaron publicar porque el jefe de la editorial de una revista muy famosa era un señor Tandowski, que trataba de ayudar a los pobres intelectuales que no querían seguir, a mí quedaban sin trabajo o no querían seguir las instrucciones, tenían que escribir lo que les pedía el gobierno. Y el propio Tardovsky dice que fue a hablar con Nikita Khrushchev. Y Nikita Khrushchev dijo, sí, sí, publíquenlo a Un día en la vida de Iván Denisovich. Un librito cortito que demuestra ese libro. Lo escribió Solzhenitsyn. Solzhenitsyn estuvo muchos años en varios gulag. Sufrió el hambre, el destierro, el horror. ¿Y qué pasa en ese libro? Es las 24 horas de un preso en un gulag en que no pasa nada especial, pero se nota esa desesperanza, esa pobreza de ánimo, ese frío, ese hambre, ese círculo que no termina. Es un día, 24 horas, que son todos los días de la vida de un preso en el gulag. Y Nikita lo prueba. Y fue tal el impacto que tuvo en la población que al fin, primera vez que leía algo de un gulag, nunca sabía dónde iban los que se tomaban presos, absolutamente nada. Y entonces lo permitió. Las librerías de esa época se llenaron. La gente miraba, leía en los propios estantes. La misma editorial de Tardovsky abrió con los volúmenes de Un día en la vida de Iván Denisovich, que fue una marca impresionante. Vamos ahora a qué hizo durante su gobierno. Muchísimas cosas en la parte interior, ¿no? Construyó miles de viviendas populares. El problema número uno en la Unión Soviética, en esa época, era la vivienda. Todo hemos visto en películas, incluso había viviendas comunitarias, donde varias familias tenían una pieza cada uno, pero compartían un baño, compartían una cocina, no había privacidad de ningún tipo. Nikita Khrushchev se dio cuenta de esto y construyó. Aumentó la producción de bienes de consumo, hizo que la gente estuviera más contenta, aumentó el salario, ¿no es cierto? Redujo la jornada laboral, dio más ocasiones de estudio. Él había sufrido en carne propia la falta de estudio, ¿no? Mejoró el sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Y la locura de él, el maíz, las campañas agrícolas, que fue un fracaso espantoso, pero ya vamos a ver cómo le fue tan en contra de esto. Pero produjo todo esto. Las famosas Khrushchevkas se le llamaron por el nombre de él. Esta es una excepción, porque en general eran, ya vamos a ver, de unos 5 pisos, las casas Khrushchevkas. Edificios prefabricados, los departamentos eran chicos, tenían 30, 60 y los más grandes 70, ya cuando la familia era muy grande. No eran grandes, con techos bajos, con baños de 2x2, cocina también, todo pequeñito, pero que daban privacidad a la familia por primera vez, a pesar que los tabiques con el de al lado se escuchaba todo, pero tenían su propia casa. Ven, ahí está. Ahí está en un interior. Tuvieron cocina propia.
baño propio, por primera vez en la vida, privacidad, calefacción, agua corriente, que no estaban acostumbrados. Más de 1 millón de familias se beneficiaron con esto, ¿no? Fue un gigantesco salto en su sistema de vida. Reformas a la agricultura. Compró toneladas de semilla a Estados Unidos. Después que fue en 1959, estuvo con un agricultor muy famoso y quedó impactado del desarrollo agrícola de Estados Unidos. Y él pensó, esta es la solución para que no haya más hambre en la Unión Soviética. Entonces compró a Estados Unidos millones de semillas y creía que el maíz, listo, solucionaba todo. El resultado fue desastroso. ¿Por qué? Porque el suelo de la Unión Soviética, el clima de la Unión Soviética no tenía nada que ver con Iowa, que es un estado de los Estados Unidos con un clima apto para el maíz. Y el prestigio le decían maicero, y se hicieron burlas de él por esta. Por ejemplo, en Kazajistán mandó miles de hectáreas a plantar con maíz y a los 2 años la tierra se secó y no produjo más nada. Entonces ahí empezaron ya en los años 60 los problemas de abastecimiento, el encarecimiento de la vida, las libretas de racionamiento de harina primero, después de otros productos. Ya la gente no empezó a estar tan contenta. El precio de la carne aumentó. eh, 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 Protestas muy suaves, pero hubo protestas. En fin, en el año 54 eh, regala la península de Crimea a Ucrania, que hoy es el origen de un conflicto brutal, pero en ese momento no tenía el significado de ahora, no había frontera, era la Unión Soviética. Ucrania conservaba su identidad. Él la regaló primero porque él tenía un sentimiento pro-ucraniano. Vimos cómo él se creó cerquita de Ucrania, nació y trabajó en Ucrania, en el Donbass. Entonces, él encontró que para celebrar los 300 años del Tratado de Preslava, que era cuando los cosacos ucranianos se incorporaron al Imperio Ruso, para celebrar esto les regaló Ucrania, que ha provocado tanto conflicto. Y ahí, a partir de ese momento empiezan las decepciones. Khrushchev tenía algo muy contra la religión, absolutamente. Denunció que la iglesia era perniciosa para la juventud y entonces comenzó la ofensiva, cerró los conventos, cerró las iglesias, pero con un odio profundo, no se explica por qué, ¿no es cierto? Miren, las iglesias bajaron de 20.000 a 7.000, iba destruyendo todo. La gran iglesia de Cristo Salvador la había mandado a demoler Stalin, ¿ah? Pero Nikita Khrushchev mandó en las ruinas, mandó a hacer una piscina pública para el pueblo en las ruinas de Cristo Salvador. Ahora se volvió a reconstruir porque es un tesoro para los rusos, ¿no? Se reconstruyó la Catedral de Cristo Salvador. Miren, a Khrushchev le tocó la carrera espacial que provocó un estupor en Occidente, que creo que los Estados Unidos casi se murió de rabia cuando vio que empezó la Unión Soviética la carrera espacial. Ahí desarrolla el Sputnik 1, después el Sputnik 2 que llevó la perrita laica, ¿se acuerda? Después Vostok 1, Yuri Gagarin, el primer astronauta del mundo. Vostok, después Valentina Tereshkova, la primera mujer astronauta. Y después Alexei Leonov, que hizo una caminata fuera de la cápsula. No caminó por la luna ni nada, pero el primero que salió. Es decir, y ahí es cuando ahí Estados Unidos se empieza a poner las pilas y a hacerle la carrera. Entonces, él se lanza, ahí está la perrita laica, ahí está Gagarin, que se hizo, fue el héroe de Rusia, pobre, terminó alcohólico y pésimo. Ahí están las noticias en todas partes del mundo, salía en primera plana. Y ahí está la primera mujer en el espacio, ahí están los dos héroes rusos de todas maneras. Y este es el que caminó fuera de su cápsula. Vamos a ver la política exterior de Nikita Khrushchev. Visita a Estados Unidos, lo invita a Diane Eisenhower.
que se llevaron bastante bien, ¿no? Fue un momento de distensión. Él viaja a Estados Unidos y después fue tal la distensión que cuando se despidieron, quedaron en reunirse al año siguiente para hablar del problema de Berlín. Sabemos que Berlín estaba dividido en la parte oriental y occidental. Fue muy importante esta visita, fue un hito importante de la Guerra Fría. La invitación la hizo el presidente Eisenhower. Y miren, duró 13 días. Miren todo lo que visitó. Washington, New York, Los Ángeles, San Francisco, Iowa, que ahí donde vio la cuestión del maíz, Pittsburgh, Camp David, ahí los últimos días hicieron una buena amistad con Eisenhower. Entonces, él se impactó mucho con el nivel de consumo, de producción de los Estados Unidos. Y la mujer de él causó una impresión increíble. Una mujer que, contra todo lo que pensaban, era cultísima. Hablaba inglés, culta, sencilla, súper inteligente. Así que quedaron encantados con ella. Ahí están con los Eisenhower en la foto. El episodio de Hollywood. Como fue a Los Ángeles, él era fanático del cine de Hollywood, pero criticaba ácidamente todas las películas occidentales, encontraban que eran una afrenta a la moral. En fin, nos llevaron esa vez a ver un pedacito, estaban filmando Can, esto que las mujeres levantaran la pierna, no. Entonces, bueno, pero él era fanático por los actores y actrices de Hollywood. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un gran almuerzo. La 20th Fox hizo un almuerzo y todos querían ir a conocer, imagínense la Guerra Fría, lo que era esta cosa, esa Unión Soviética terrible, lejos. Y venía este hombre, todos querían ir, miren, Gary Cooper, Cary Grant, Elizabeth Taylor, Kirk Douglas, todos, Dean Martin. Pero él le fascinaba Marilyn Monroe, fíjense. Entonces, la invitada especial fue ella, que fue con un vestido precioso, parece negro, brillante. Se conocieron y él la invitó a que visitara Rusia. Por supuesto que no fue Marilyn Monroe, ¿no? Ahí fue cuando conoce lo del maíz, con Russell Garst, ¿no? Y queda deslumbrado. Y ahí cuando intenta poner el cultivo en los Estados Unidos, pasando lo que pasó. ¿Qué dijo en sus memorias? Porque las memorias de Khrushchev son muy buenas en ese sentido. Quedó impresionado por la tecnología, por la productividad, por la eficiencia agrícola y entendió que la Unión Soviética en ese caso estaba muy lejos de los Estados Unidos. Y ahí se dio cuenta que la Guerra Fría era también una guerra de dos estilos de vida totalmente diferentes, a pesar que él no lo aceptaba, lo escribió en su memoria. Como había quedado con Eisenhower de reunirse al año siguiente en la cumbre de París para hablar de Berlín, fue, y en ese momento pasó el gran incidente, ¿se acuerdan algunos de ustedes? Cuando cae este avión espía dentro de la Unión Soviética, el piloto queda vivo, lo toman prisionero, y de todo eso se entera Nikita Khrushchev cuando está empezando la cumbre de París, y está con representantes también del Reino Unido y de Francia, por eso en reunión en París, y se retira indignado, porque encontraba el colmo porque negaban que era un espía, obviamente que sí era un espía, ¿no? Ahí está, fue un incidente grave de la Guerra Fría. Otro incidente, este es anecdótico, que le llamó debate en la cocina. ¿Por qué? Por esa distinción, distinción que hubo, hizo Estados Unidos un gran centro de feria en Moscú. Hizo una cúpula inmensa poniendo de todas las cosas, los adelantos de la vida, automóviles, cocina, lavavajillas, todo lo que había en Estados Unidos. Y al mes siguiente, la Unión Soviética iba a hacer la misma exposición en Estados Unidos, ¿no? Y ahí fue un choque entre dos modelos de civilización absoluto. Ahí estaba Nixon, que era vicepresidente de Eisenhower, que era famoso por lo anticomunista que era. Y Nikita Khrushchev famoso por lo sarcástico, por lo violento, por lo que era. Entonces, empezó miren, ahí está tomando, puse esa foto porque está tomando Pepsi Cola, está Nikita Khrushchev, porque llevaron todo los Estados Unidos, ¿no?
desde automóviles, lavavajillas, televisiones a color, que no existían en la Unión Soviética para nada, comidas congeladas, todo esto. Pero los momentos más horribles fueron cuando Nixon en la feria le dice a Nikita Khrushchev, mire usted, quiero mostrarle esta cocina que tiene lavavajillas, que tiene todo lo que una ama de casa puede querer en la vida. Y Nikita Khrushchev se indignó por dentro y se trató de contenerse, pero le dijo, bueno, nosotros aquí tenemos lo mismo, a mí no me muestra estas cosas. Y el nivel del diálogo empezó a ponerse muy áspero. Se grabó, se filmó, pero después en televisión a color que habían llevado para mostrar allá y se le llamó, quedó para la historia, el debate de la cocina, que casi llegaron a las manos, parece así. Cumbre de Viena, ahí ya se fue a Eisenhower y está John Kennedy, y ahí se juntan en Viena, ¿no es cierto?, para, para hablar de varias cosas. Había sido el intento fallido de Bahía Cochinos, así que discutieron el tema de Berlín, el futuro de las armas nucleares. Mira, está Jacqueline Kennedy con ella, porque fueron con sus mujeres, así que hubo grandes ceremonias y todo. Ahí está Kennedy con Nina Khrushcheva. Y después, pero la reunión fue un espanto. Nikita Khrushchev llegó enojado, tratando de menospreciar a Kennedy. Además, él dijo después en su memoria, lo encontró débil, lo encontró joven, lo encontró que no era un interlocutor para él y lo dejó realmente mal. Miren lo que dijo Kennedy después, que fue la peor experiencia de su vida. Pero, miren, después de esta reunión empiezan a hacer el muro de Berlín. Y así que Khrushchev se sintió en libertad de hacer lo que quisiera, porque había encontrado débil y joven e inexperto a un John Kennedy, que después cambió de opinión él absolutamente. Ahí está el muro que se empezó a construir en agosto de 1961. Y ahí afrontaron Khrushchev y Kennedy la peor situación de la Guerra Fría, que el mundo estuvo a punto de comenzar la guerra nuclear. Y si no hubiera sido por la sensatez de Nikita Khrushchev y de John Kennedy, el mundo sería otro, porque lo único que quería Fidel Castro era lanzar un misil a los Estados Unidos, y ahí empezaba todo, ¿no? Entonces, en el año 62, yo creo que esta historia la conocemos en profundidad. Un avión espía de Estados Unidos que siempre sobrevolaba la isla vuelve aterrorizado, saca una foto y ve que hay rampas de lanzamiento de misiles, e incluso algunos ya con los misiles. Entonces, ahí inmediatamente Kennedy llama a todos sus cercanos, al Ministerio de Defensa, al Pentágono, a todos. Entonces, en un momento, duró 13 días esto, en un momento Kennedy habló al mundo de lo que iba a pasar si esto pasaba. Imagínense cómo sería. Ahí están en la crisis de los misiles, ahí están, ¿dónde llegarían? Estaban apuntando a toda la ciudad de Estados Unidos y llegaban perfectamente. ¿Qué hizo Estados Unidos? Em, no había, fíjese que a raíz de esto se instaló después el teléfono rojo para la cosa directa de los presidentes. Hubo cartas, emisarios, conversaciones telefónicas solo entre Kennedy y Khrushchev. Y eso después le dio una rabia a Fidel Castro, que lo habían dejado afuera, porque Khrushchev encontró que no podía, solamente tenía que hablar con Kennedy. Y ahí le tomó un aprecio a Kennedy impresionante. Fue exigió el retiro de los misiles, lo dijo. Estaban al borde de la guerra nuclear, pasaron millones de cosas, encontraron un submarino que estaba con un misil nuclear en el borde, porque hizo todo un bloqueo marítimo a Estados Unidos para impedir que los buques rusos siguieran trayendo misiles. En fin, Fidel Castro pidió a Rusia que atacara a los Estados Unidos, por lo menos que le mandara un misil. Entonces Estados Unidos negocia solo con Rusia. Al publicar sus memorias, miren lo que dice Nikita Khrushchev. Dice, solo una persona que no tiene idea de lo que significa una guerra nuclear o que está enceguecida por la pasión revolucionaria, como sucede con Fidel Castro,
puede hablar de ese modo, porque así dijo que él hubiera liquidado a los Estados Unidos. Y ahí cuenta en sus memorias, Khrushchev y Kennedy desarrollaron después de Cuba un respeto profundo, una relación muy buena entre los dos. Habían sobrevivido juntos el peor acontecimiento del siglo XX y los dos lo solucionaron. En sus memorias, Khrushchev habla de Kennedy casi con simpatía personal. Dicen que cuando supo la muerte de Kennedy estuvo realmente afectado, él y su mujer, que lo habían conocido, y reconoce en sus memorias la inteligencia de Kennedy, su elegancia, su autocontrol bajo situaciones de presión. La caída de Khrushchev, fue destituido por sus compañeros del Partido Comunista, pasó los últimos años en esta dacha, como les conté, escribiendo sus memorias que mandaba en secreto, por supuesto, retirado de toda actividad, absolutamente, no le hicieron ni un funeral de Estado, nada, 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 está enterrado, siguiendo su voluntad, el monumento funerario que se encargó un famoso pintor y escultor. Y vamos terminando las conclusiones de nuestro personaje de hoy. Nikita Khrushchev fue una figura profundamente contradictoria. Denunció los crímenes de Stalin, pero él había participado en los crímenes de Stalin. Impulsó la carrera espacial, promovió cierta apertura cultural, evitó una guerra nuclear en 1962, pero participó en las purgas de Stalin, reprimió a Hungría, generó profundas crisis internacionales, aplicó políticas económicas que no eran reales, fue el dirigente soviético más humano y más caótico del siglo XX. Ahí está Nikita Khrushchev y ese es nuestro personaje de hoy.